Bueno, antes de comenzar, vamos a realizar una pequeña oración y también recordar que hoy estamos a 22 de octubre, que un día como hoy de 1844 fue el Gran Chasco. Entonces, sin duda, ese día nos recuerda mucho esta promesa de que nuestro Señor Jesús viene pronto, de que los pioneros adventistas así lo creyeron y todavía sigue en pie esa promesa para nosotros también. De hecho, ese fue el fundamento también cuando inició todo el adventismo. Fue también a raíz de ese gran chasco y de esa gran promesa que tenemos de que nuestro Señor Jesús va a regresar. Pues vamos a realizar esta oración. Padre bendito que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos das la vida y también la salud, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para poder escuchar tu santa palabra, poder estudiarla, especialmente estas promesas que tú tienes para nosotros de tu segunda venida y también cómo se va cumpliendo esa promesa a través de la profecía. Muchas gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú, por favor, seas con el hermano Héctor, que es quien va a exponer tu santa palabra, que tú le dirijas, que tu Santo Espíritu le acompañe y a nosotros también, Señor, que tú nos acompañes, que podamos comprender tus enseñanzas que están en tu santa palabra. Bendícenos, por favor, Señor, y todo eso te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Bueno, pues vamos a dar entrada entonces al tema número 3, que se titula La marca de la bestia. Ya el día de ayer estuvimos estudiando acerca de la imagen de la bestia, en qué consistía, cómo es esta unión de iglesia y Estado. Y en el día 1 también estuvimos estudiando acerca de la profecía que se encontraba en Apocalipsis 12. Así que hoy vamos a ver un poquito más acerca de este tema de la marca de la bestia. Vamos a ampliar un poco más todo este panorama que hemos estado estudiando durante estos días. Así que vamos a darle lugar a nuestro hermanito Héctor para que nos pueda dirigir en esta presentación. Gracias. Muy bien, mis hermanos. Le doy primeramente la gracia a Dios por darnos esta hermosa y bella oportunidad de nosotros encontrarnos, pues una vez más, a través de lo que es esta plataforma. Y también les doy las gracias a ustedes, a los que ahí noche tras noche, pues han estado ahí escuchando pues estos temas que son de vital importancia para nosotros en estos tiempos, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos cada vez más entender, pues, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que está por venir a esta tierra. Y eso solamente lo podemos conseguir, pues, estudiando lo que es la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos encontrar la verdad, podemos encontrar pues respuesta a muchas preguntas que nosotros pues tenemos. Así que mis hermanos, en esta noche voy a estudiar o vamos a estudiar entre todos lo que es la marca de la bestia. Anoche pues estuvimos dando algunas cosas de lo que significa lo que es la imagen de la bestia. Pues hay mucho más que se puede hablar acerca de eso. Se puede hablar de la Constitución de los Estados Unidos, la primera, la segunda enmienda, cómo es que se va a producir esa imagen, pero creo que nosotros tenemos ya lo que es más o menos una idea en qué consiste la imagen de la bestia. Y vamos a dar un repaso rápidamente de lo que nosotros pudimos ver anoche. En el tema de anoche estuvimos abordando lo que es la imagen de la bestia y estudiamos de que la imagen de la bestia es una sombra o figura que va a realizar la bestia que sale de la tierra al sistema papal. Y sabemos que esa bestia que sale de la tierra pues son los Estados Unidos de Norteamérica. Estudiamos de que
esta bestia, como nos lo registra el libro de Apocalipsis 13:11, posee dos cuernos como de cordero. Acuérdense que sí, gran crecimiento de esta nación, porque lo que profesaba era pues a favor de lo que presenta la Biblia, separación de iglesia y Estado. Pero dice, hablará como dragón, lo que implica que terminará repudiando sus principios cristianos y aclaramos que estos dos cuernos que tiene esta bestia son dos reinos separados que reconoció Jesús, el reino civil y el reino religioso. Y lo que hará, mis hermanos, este sistema es unificar estos dos reinos y de esa forma formar una imagen de lo que fue la bestia que sale de la tierra durante los 1260 años. Y cuando esto suceda, se reanudarán las persecuciones, mis hermanos. Cuando este sistema que sale de la tierra le realice o le termine de sanar la herida a la bestia que sale del mar, entonces vienen las leyes dominicales, vienen primeramente por etapas, no vienen de una vez ni que persiguiendo, no, vienen por etapas, por escala, hasta que finalmente se decreta muerte a aquellas personas que no observen sus dogmas y sus tradiciones, porque es una representación de lo que hizo este sistema durante los 1260 años, mis hermanos. Esto volverá a repetirse y así la Biblia lo presenta. Y nosotros tenemos que estar pues firme como lo fueron los valdenses en aquel entonces, los hugonotes, que se mantuvieron firmes a pesar de esa gran tribulación que ellos pues sufrieron a través de este diabólico sistema llamado el sistema papal. Bueno, mis hermanos, en esta noche toca el turno de estudiar lo que es la marca de la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. La marca de la bestia es simplemente una adoración a lo que es la imagen de la bestia. Ahora, para nosotros empezar a estudiar este tema, vámonos a Apocalipsis 14, versículo 9 y 10, donde nosotros podemos encontrar el mensaje de el tercer ángel. Apocalipsis 14, versículo 9 y 10. Noten lo que dice, mis hermanos. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Aquí este tercer ángel menciona aquí que siguió al segundo ángel. El apóstol Juan presenta uno tras otro estos tres mensajes angélicos, que son estos mensajes que despiertan al mundo para desintoxicar al mundo de lo que es el vino de Babilonia. Y dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, mis hermanos. Yo creo que en toda la Biblia no hay una advertencia más fuerte que la que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Ahí dice claramente que aquellos que adoren a esa imagen, aquellos que acepten esa marca, pues van a recibir la ira de Dios sin mezcla, la ira de Dios, mis hermanos, en todo su esplendor. Es interesante notar aquí que la marca de la bestia está estrechamente ligada con la adoración por la expresión que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Nos dice allí que recibe pues la marca, sea en la frente o en la mano. Así que la adoración de la bestia, o sea, la adoración de la bestia o la marca de la bestia está pues ligada a lo que es a la adoración de esa imagen y la adoración de ese sistema. Está estrechamente ligada a la adoración con la marca. Otro punto muy importante es destacar que cuando se dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, pues recibe una marca,
dando a entender, mis hermanos, indirectamente que los que adoran a la imagen y a la bestia son identificados con una marca. Muy importante eso, mis hermanos, nosotros poder tenerlo en mente. Aquellos que acepten y adoren a la imagen de la bestia y adoren a ese sistema, van a ser identificados pues con una marca. Eso es lo que dice el versículo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, pues recibe su marca. Hoy, mis hermanos, hay muchas especulaciones. Bueno, siempre han habido especulaciones acerca de lo que es la marca de la bestia. Unos dicen que la marca de la bestia es un chip que será instalado en el brazo y que será instalado en la frente. Otros dicen que es su código de barra y así sucesivamente muchas interpretaciones acerca de lo que es la marca de la bestia. Pero nosotros estamos tratando con símbolo en el libro de Apocalipsis. No podemos entender la marca de la bestia como algo literal. Estamos tratando con símbolo y como nos lo dice indirectamente el mensaje del tercer ángel tiene que ver con adoración. La marca de la bestia está relacionada con la adoración a este sistema. Ahora, según el diccionario Strong, la palabra marca viene del griego harakma y se traduce como rasguño, etiqueta o sello. Así que es la palabra pues original para esta palabra, que se traduce como rasguño, etiqueta o sello, mis hermanos. Para saber qué es la marca de la bestia, primero tenemos que saber qué es el sello de Dios. Nosotros no podemos entender la marca de la bestia sin entender lo que es el sello de Dios, porque la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios. La marca de la bestia, pues una falsificación de Satanás a lo que es el sello del Dios vivo. Entonces, para nosotros poder entender qué es la marca de la bestia o poder dar una respuesta más clara a lo que es la marca de la bestia, debemos nosotros comprender primeramente qué es el sello de Dios. Y muy interesante cómo se traduce la palabra allí marca, que se traduce también como sello. Ahora, una visión general de lo que es una marca o un sello, buscándolo así rápidamente, dice que un sello o una marca se utiliza para varios propósitos, incluyendo autentificación, que es verificar la autenticidad de un documento o producto, muy importante. Identificación, que es identificar a una persona, empresa u organización como el remitente o propietario de algo. Así que, mis hermanos, esa palabra identificación creo que sería una palabra muy, muy correcta para nosotros identificar qué es la marca de la bestia, porque precisamente el diablo tiene su marca de identificación, mientras que Dios también tiene su sello de identificación para sus hijos. Así que, en general, un sello o marca es una herramienta importante para establecer la identidad y la autenticidad de algo. Eso es prácticamente lo que significa un sello o una marca. Ahora, para nosotros saber qué es la marca de la bestia, es necesario, mis hermanos, nosotros conocer qué es el sello de Dios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya que la marca de la bestia es una falsificación al sello de Dios, y para conocer qué es el sello de Dios, debemos ir al mensaje del primer ángel, que es el mensaje opuesto al mensaje del tercer ángel, ya que ambos mensajes hablan de adoración. El mensaje del primer ángel es opuesto al mensaje del tercer ángel. Los dos hablan de adoración. Uno habla de adorar a Dios como creador, mientras que otro menciona de la adoración a este sistema y sus consecuencias de adorar este sistema. Apocalipsis 14, 6 al 7, allí pues se cita el mensaje del primer ángel que nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
decía a gran voz, noten mis hermanos que decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad, aquí viene la palabra muy clave que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, mis hermanos. Noten de que el mensaje del primer ángel manda que adoremos al que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del tercer ángel dice que si nosotros adoramos a la imagen o adoramos a este sistema, vamos a recibir un sello. Entonces, es coherente pensar que también Dios tiene un sello para identificar a quienes lo adoran a Él. Así que Satanás tiene una marca para identificar a los que lo adoran. Dios también tiene un sello que identifican a quienes lo adoran. Pero quisiera que antes de estudiar o identificar, mis hermanos, cuál es el sello de Dios, me gustaría estudiar un rito que se practicaba al pueblo de Israel, y esto nos ayudará pues a entender mucho mejor qué es el sello de Dios y cuál es su función. Vamos a estudiar en estos momentos rápidamente un rito que se practicaba pues al pueblo de Israel, y esta explicación o este rito nos ayudará a entender más a fondo lo que es el sello de Dios y entonces determinar qué es la marca de la bestia por consiguiente. Vámonos a Génesis capítulo 17 y el versículo 11. Génesis capítulo 17 y el versículo 11. Vamos a ver, mis hermanos, a qué rito yo me estoy refiriendo. Dice allí, circuncidaréis la carne, así hablándole pues a Abraham, dice, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será, noten aquí la palabra clave, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Noten, mis hermanos, algo interesante, y es que la circuncisión era una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. A través de esa señal, sí se identificaba quienes estaban dentro del pacto. Muy importante, mis hermanos, nosotros poder entender esto. Así que la circuncisión es o era una señal del pacto que Dios hacía pues entre él y su pueblo. Es muy importante nosotros entender pues las implicaciones de este rito. Ahora, la circuncisión como rito poseía dos dimensiones. Esto es muy importante también nosotros poder comprenderlo. La circuncisión como rito poseía dos dimensiones. Poseía una señal o una dimensión externa, una dimensión o una señal externa. Y esta señal externa, esta solo es la señal visible del pacto. Cuando hablamos de la señal externa, esta solo es la señal visible del pacto, algo que todos pueden observar y ver porque es algo externo en la carne. Esa es la señal externa de la circuncisión, esa señal que se hacía normalmente pues en la carne cuando se circuncidaba pues a la persona. Pero esta dimensión externa de la circuncisión era la señal visible de algo interno en el corazón. La señal externa, la visible, no valdría de nada sin la señal interna en el corazón, mis hermanos. Muy importante nosotros entender esto. La señal externa de la circuncisión que se hacía en la carne, que era una señal de algo mucho mayor en el corazón, no valía de nada sin esa señal interna en el corazón. Ustedes se acuerdan en Juan 8, 40, 39 en 40, donde Cristo está hablando, confrontando a los escribas y fariseos. ¿Y quién eran los escribas y fariseos? Pues eran los judíos. Ellos estaban circuncidados, ellos habían pasado por el proceso de la circuncisión. Ellos tenían este rito practicado. Y sin embargo, Jesús le dice a ellos directamente, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son de vuestro padre Satanás, ustedes son de vuestro padre el diablo, mis hermanos. Así que de nada le valía a ellos tener la circuncisión
si ellos no tenían la señal, si ellos no tenían pues la señal pues interna en su corazón, que era lo que Dios pues buscaba, que ellos tuviesen un cambio en el corazón. Los escribas y fariseos, mis hermanos, solo tenían la señal externa, pues esa circuncisión que se realizaba en la carne, mas no tenían pues la señal interna en el corazón. Por eso la confrontación de Jesús muchas veces con ellos, pues ellos profesaban seguir todas esas leyes de Moisés mientras no hacían misericordia con el prójimo, no tenían un cambio realmente en sus corazones. Vamos a notar lo que dice Elena G. de White acerca de este punto de la circuncisión. Dice allí, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 333. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 333. Noten lo que dice. Instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Así que, mis hermanos, la circuncisión simplemente era esa señal que la persona, pues, que recibía esa señal se comprometía a apartarse de la idolatría y a obedecerle solamente obediencia al Dios de Israel. De eso era que servía la circuncisión como una señal. La circuncisión sola no servía de nada, mis hermanos, sin esa consagración a Dios del cielo. La circuncisión solamente era un rito doloroso sin ese cambio en el corazón del creyente. Noten lo que dice Romanos 4:11. Romanos 4:11, hablando allí de Abraham, dice el apóstol Pablo algo muy interesante. Y recibió la circuncisión como señal, noten, recibió la circuncisión como señal. Esta es la dimensión externa en la carne, la recibió como señal. Ahora noten, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, mis hermanos. Así que Abraham recibió pues la circuncisión como una señal o como sello de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. O sea que la circuncisión simplemente le sirvió como esa señal de que Abraham había tenido pues o había empezado un cambio, el Espíritu Santo había empezado un cambio en el corazón de Abraham. Abraham había obedecido a Dios, Abraham había empezado a obedecer a Dios y eso era lo que significaba el rito de la circuncisión en su vida. Noten que Pablo en este versículo habla de la señal interna y externa de la circuncisión. Dice que recibió la circuncisión como una señal o sello. Esta es la externa. Interesante que se usa sello o señal de manera intercambiable en Romanos 4:11. Muy importante eso también, mis hermanos. Allí se utiliza la palabra señal o sello de manera intercambiable. Ahora, la señal interna del rito de la circuncisión. Aquí dice que Abraham recibió la circuncisión como una señal de la justicia, de la fe que tuvo. Y esto tiene que ver con un trabajo interior en el corazón de Abraham por el Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, la circuncisión solo era un reflejo externo o una señal externa de lo que Dios había empezado a hacer en el corazón de Abraham. La externa reflejaba algo mucho mayor, la obra del Espíritu Santo en el corazón de Abraham, mis hermanos. Note cómo dice Gálatas capítulo 15 y el versículo 6. Ustedes van viéndolos en su pantalla. Gálatas capítulo 5 y el versículo 6, hablando de Abraham. Note lo que dice el apóstol Pablo. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note, mis hermanos, que la circuncisión no fue lo que justificó a Abraham, sino la fe
que éste tuvo debido a la transformación en su corazón, pero sí la circuncisión era una señal de esa obediencia e identificaba a quien Abraham rendía adoración y homenaje, pues al Dios de Israel. O sea que la circuncisión identificaba a Abraham como que él estaba pues en armonía con las leyes de Dios y que Abraham pues se comprometía a adorar a Dios, al Dios del cielo y de la tierra. Eso es muy importante para nosotros entender que es el sello de Dios, mis hermanos, más adelante. Para que la circuncisión externa fuera válida, tenía que primero tener una transformación interna desde dentro, mis hermanos, porque la transformación del Espíritu Santo empieza desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 2:25 al 29. Romanos 2:25 al 29. Pablo da un discurso contundente acerca de lo que nosotros hemos venido hablando acerca de la circuncisión. Dice, la circuncisión en verdad aprovecha. Noten ahí, la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por eso fue que Dios de antemano justificó a Abraham mediante la fe, porque la circuncisión no era que justificaba a Abraham, sino pues la obediencia a la ley de Dios, sino pues la transformación en su corazón. Tu circuncisión, dice aquí, viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Esto era lo que le pasaba pues al judío, de que ellos simplemente tenían ese rito en la letra solamente, mis hermanos, pero no había una transformación en el corazón de los escribas y fariseos. Dice, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, mis hermanos, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión en la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos claramente, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo aborda pues este tema de la circuncisión. Y vemos también en el libro de Hechos cómo Pablo pues siempre se oponía a los judaizantes, a los escribas y fariseos, porque ellos querían imponer el rito de la circuncisión a los gentiles. Pero Pablo desmantela toda esa herejía de ellos, diciéndole que Abraham fue pues justificado no por la circuncisión, sino por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Así que todo aquel que posee fe en Cristo Jesús, pues se une con el profeta Abraham, con el patriarca Abraham, y no necesita ser circuncidado porque la circuncisión no es lo que justifica, sino la fe que uno tiene en Cristo Jesús. El deseado de toda la gente, página 34, párrafo 1, dice, como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica, y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión, ahora note aquí la palabra otra vez, en señal de su obediencia a la ley. El rito de la circuncisión es una señal de obediencia a la ley. Y mucha gente podrán decir aquí, bueno, pues en aquellos tiempos, pues no podemos decir que la circuncisión era señal en obediencia de un niño, porque los niños, pues obviamente no tenían, más un niño de 8 días, no tenía pues la madurez suficiente para saber lo bueno y lo que era malo. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué se les practicaba la circuncisión a los niños de
8 años de nacido. Así que vemos aquí que Jesús se sometió a la circuncisión conforme al rito, al rito desde Abraham, pero notemos de que esta solo era una señal de la obediencia de la ley, o sea que la circuncisión solo era un reflejo del interior. En este caso, mis hermanos, la obediencia era validada a través de la obediencia de sus padres, quien eran sus representantes y sus educadores. Así que el rito de la circuncisión, pues cuando se realizaba el niño de 8 años, pues englobaba a toda la familia. Cuando el niño pues se circuncidaba, esto le servía como señal, no directamente de la obediencia del niño, sino de la obediencia de sus padres y un compromiso de que lo iban a educar en el temor de Dios y en los mandamientos divinos del Señor. En este caso, mis hermanos, la obediencia de Jesús pues era validada a través de la obediencia de María y la obediencia de José, porque era pues una persona de tan solo 8 años, 8 días de nacido. Ahora, ¿qué rito se hace en lugar de la circuncisión? Pues todos sabemos que lo que sustituye al rito de la circuncisión es el rito del bautismo. La circuncisión fue reemplazada por el rito del bautismo porque Cristo, según nos lo dice las Escrituras, es nuestra circuncisión. Colosenses 2, versículo 11 al 12. Colosenses 2, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. En él también fuisteis circuncidados, mis hermanos, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa, con él fuiste sepultado en el bautismo, noten aquí por qué fue reemplazado, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, pues ya no tenemos que circuncidarnos porque Cristo se circuncidó y en él estamos representados y en él estamos pues representados en ese aspecto. Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, esto entonces nos volvemos un verdadero judío porque Cristo sí fue un verdadero judío que pues practicó la ley de Moisés y practicó la ley de Dios y en él no hubo pecado. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, pues ya en él estamos siendo circuncidados, no con mano, sino pues, como dice el versículo, una circuncisión hecha en el corazón. Ahora, vamos a ver qué es el bautismo. El bautismo, como dice el griego, pues viene del griego baptismo, que significa pues un rito de purificación y que significa sumergir o hundir bajo té. Al igual que la circuncisión, el rito del bautismo es un rito externo y sirve como señal de que ha habido un cambio en el interior del hombre, mis hermanos. Noten lo que dice Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice lo siguiente. El que crea, noten mis hermanos que primero está la parte de creer, no está primera parte de bautizar. Primero tiene el que va a realizarse el bautismo, tiene que creer lo que está haciendo. Dice, el que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Noten que el texto dice, mis hermanos, que el que creyere y luego sea bautizado, lo que quiere decir que el bautismo es una señal externa de su cambio internamente. Ahora, sí digo algo, mis hermanos, muy importante. Es posible que una persona tenga la señal externa, pero aún no tenga un verdadero cambio en cuanto a ese sentido, en cuanto al sentido del bautismo, podremos decir que es un simple baño. Si la persona se bautiza sin creer, sin estar consciente de lo que está haciendo, pues es un simple baño, porque lo que va a salvar a esa persona no es el bautismo en sí, sino la fe que él deposite en ese bautismo y en lo que significa el bautismo. Aunque es un requisito para la salvación, pero lo que justifica al creyente es el cambio directamente en el corazón. Ahora, pero es imposible de que haya un cambio interno de nosotros, un verdadero cambio por el Espíritu Santo sin tener la señal externa, porque el hombre que es tocado por el Espíritu Santo siente una gran emoción y ese verdadero impulso de mostrarlo de manera exterior. Es posible que alguien tenga la señal
externa y no la interna, pero es imposible que la persona tenga la interna, o sea, y cambie en el corazón y no tenga la externa, porque todo aquel que es cambiado por el Espíritu Santo, pues se va a someter a lo que es el rito de bautismo, porque es una señal y un requisito que Dios pide para nosotros, los creyentes. Así que el rito de bautismo también es una señal de una obra internamente, o sea, para ser válida debe de tener ambas dimensiones, tanto la interna, la primera, y luego la externa. De nada nos vale nosotros bautizarnos, mis hermanos, 100 veces si nosotros no vamos a hacer un cambio verdadero y genuino en nuestro corazón. En ese sentido, solamente tenemos la señal externa, la de afuera, pero la interna o el cambio en el corazón no, pues no lo tenemos. Un punto clave a notar es que tanto el rito de la circuncisión como el bautismo, ambos ritos surgieron después de la entrada del pecado. Ya que estudiamos, mis hermanos, estos ritos, tanto el de la circuncisión y el del bautismo, perdón, y notamos sus dimensiones, ahora entenderemos más claramente qué es el sello de Dios y cuál es su función. Vámonos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Noten lo que dice. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es interesante, mis hermanos, notar que aquí hay un modismo o algunas palabras que son citadas directamente por el mensaje del primer ángel, a quien precisamente no habla de la adoración al Creador. Y está aquí pues en el contexto del sábado. Está hablando del sábado como el cuarto mandamiento. Noten lo que dice nuevamente Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora noten, mis hermanos, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde proviene ese modismo, mis hermanos? Proviene de Éxodo 20 y el capítulo y el versículo 8, donde se cita el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el sábado como cuarto mandamiento. Importante, mis hermanos, lo que estamos leyendo aquí. Vemos que ese modismo que dice que el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, lo acabamos de citar en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. O sea, mis hermanos, que el sábado es el mandamiento que nos indica de que Dios es el creador de todas las cosas. El mensaje del tercer ángel habla de una marca que identifica a quienes adoran a la bestia y a su imagen. También Dios tiene un sello o una señal que identifica a quienes lo adoran a él, y esa señal es el santo sábado de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Como lo acabamos de ver, mis hermanos, implícitamente y en otros versículos, como lo vamos a notar más adelante, de manera directa. Así que mientras Satanás tiene una marca que lo identifica, Dios tiene también un sello que identifica a sus hijos, y como acabamos de ver de manera indirecta, el sábado es esa señal que identifica a los hijos de Dios y que será una piedra de toque para el final de este tiempo, mis hermanos, para el final, para la última guerra de Satanás con el pueblo remanente. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 7, allí nos menciona directamente este sello. Dice Apocalipsis 7, versículo 2 al 3. Apocalipsis 7, versículo 2 al 3. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol
y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pues aquí, mis hermanos, nos habla de este sello que, que lo tiene este ángel que sube, dice, de donde sale el sol. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, mis hermanos, Dios tendrá un pueblo sellado y preparado para pasar por la gran tribulación que se menciona más adelante en Apocalipsis 7:13. Pero vamos a ver, mis hermanos, que este sello que menciona Apocalipsis 7:2 y 3 es la dimensión interna en el corazón. O sea, este sello solamente lo pueden ver los ángeles de Dios y Dios. Nadie puede identificar, pues, este sello, solamente ellos lo pueden identificar. Pero vamos a ver más adelante que hay algo externo que sí se puede ver y que da y que atestigua de ese cambio en el corazón o de ese sello en el corazón. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, mis hermanos, como habíamos dicho, Dios tiene que tener un pueblo sellado y preparado para pasar por la gran tribulación que se menciona en Apocalipsis 7. Es interesante notar que la ley de Dios es puesta en nuestra frente, que es símbolo de nuestro intelecto, es símbolo de nuestro intelecto y adoramos a Dios por voluntad propia y no por presión ni por la fuerza, mientras que Satanás pone su marca en la frente y en la mano derecha, indicando que si no lo adoras de manera voluntaria, pues recurrirá a la presión y a las amenazas. El sello de Dios es solamente puesto en la frente, mis hermanos, porque Dios no presiona a ningún ser humano para que lo adore. Debemos adorarlo con un corazón pues contrito y humillado y un corazón que esté dispuesto pues a buscarle a él. Mientras que Satanás pone su marca de identificación tanto en la frente como en la mano, en el brazo derecho, indicando que si tú no lo quieres adorar a la buena, si no lo quieres adorar por voluntad propia, entonces él va a recurrir a la fuerza para tratar de intimidarte y que se adore a él. Ahora, vámonos, Apocalipsis 13:15, se menciona algo interesante, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Así que, mis hermanos, aquí vemos cómo Satanás va a presionar al ser humano para que lo adore y va a recurrir inclusive a la muerte para que pues la persona pues lo adore a él, mis hermanos. Pero sabemos que Dios tendrá un remanente fiel que no va a someterse a sus dogmas, que está dispuesto a morir, mis hermanos, y muchos mártires van a morir por causa de la palabra de Dios, porque no va a adorar este sistema, no va a seguir pues las condiciones de este sistema de Satanás. La pregunta sería, mis hermanos, ¿es el Espíritu Santo o el sábado el sello de Dios, como lo creen muchos hoy en día? Muchos dicen, no, el sábado no es el sello de Dios, es el Espíritu Santo. Y por ahí entonces tratan de hacerle creer a la gente de que el sábado no es el sello de Dios y te citan ahí que te citan varios textos de la Biblia donde te dicen que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el sello de Dios, mis hermanos. El Espíritu Santo es el agente sellador, no más, no el sello. El sello de Dios, mis hermanos, posee dos dimensiones, una externa y otra interna, al igual que el rito de la circuncisión o el bautismo. Vamos a ver, mis hermanos, que el sello de Dios posee dos dimensiones también, así como lo es como lo es el rito de la circuncisión y como lo es el bautismo. Hay que mencionar hay que mencionar que existe un sello inicial que es el que el Espíritu Santo pone en el corazón cuando tú te bautizas y un sello escatológico o final que identifica la cosecha madura, el carácter de Cristo totalmente reproducido en la vida del creyente, el cual lo capacitará para pasar por el gran tiempo de angustia. Así que cuando tú te bautizas, cuando tú crees en Cristo, pues se coloca en ti un sello inicial, pero hablamos también de un sello escatológico, que es el sello que identifica que una cosecha está completamente madura.
el sello de Satanás identifica de que esa persona ha madurado su carácter y el sello de Dios identifica que esa persona ha madurado el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a hablar de lo que es la dimensión interna de el sello de Dios. El sello de Dios en esta dimensión, al igual que la circuncisión o el bautismo, es o representa una transformación genuina del Espíritu Santo en el corazón del creyente. La dimensión interna del sello de Dios representa una transformación genuina del Espíritu Santo en el corazón del creyente, mis hermanos. En Efesios 4:30 nos dice lo siguiente: y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. Noten, mis hermanos, que el Espíritu Santo no es el sello, sino que es el agente sellador. No se deje engañar. Muchos dicen, no, porque el sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente sellador. Es el Espíritu Santo que sella la ley en nuestros corazones, mis hermanos, mas no es el sello. Vamos a ver que para que sea un sello, tiene que tener tres características, como lo vamos a ver más adelante. Un sello posee tres características, pero el Espíritu Santo no es el sello, más es el agente sellador que sella la ley de Dios en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Esta cita no la pude colocar, no se pudo colocar en la diapositiva, la coloqué pues a última instancia. Dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, noten aquí, y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo menciona nuevamente que el Espíritu es la garantía, es el agente sellador y dice aquí, nos lo ha dado como garantía de ese cambio en nuestros corazones, mis hermanos. Aquí claramente podemos notar que el Espíritu Santo es el agente sellador que implanta el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Es un cambio de mente y de carácter. Esa es la dimensión interna del sello de Dios. Vamos a ver más adelante la dimensión externa. Ahora noten lo que dice Joya de los Testimonios, página 368, porque todo lo valida tanto la Biblia como el Espíritu de profecía. Dice, bajo el ministerio del Espíritu Santo y por amor a Dios y a la humanidad, recibirá el sello divino y hará impresión en la mente de los hombres. Muy importante, mis hermanos, dice aquí que bajo el ministerio del Espíritu Santo recibirá el sello. Entonces aquí dicen los evangélicos, no, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero Elena G. de White dice que el Espíritu Santo es el que sella, no puede ser a la misma vez el sello y el agente sellador, sería algo incoherente. Vámonos a Eventos de los Últimos Días, página 232. Noten lo que dice Elena G. de White. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Noten, mis hermanos, esta es la dimensión interna del sello. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Así que la cita que leímos ahorita, mis hermanos, de Apocalipsis 7, donde habla de que este ángel sube de donde nace el sol con el sello de Dios vivo. Este sello no lo pueden ver, solamente lo puede ver Dios y lo pueden identificar los ángeles, porque es algo interno en el corazón, mis hermanos. Es algo que nosotros no podemos ver. Es un afianzamiento en la verdad, como dice aquí, pues esta cita. Así que, mis hermanos, aquí podemos ver claramente que hay una dimensión interna en el corazón del sello de Dios, y el agente sellador es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuál es la dimensión externa del sello de Dios. Vamos a ver cuál es esa dimensión externa. Esta dimensión del sello es simplemente un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en el corazón, y por eso será la piedra de toque al final del conflicto. Esta dimensión externa
es el santo sábado de la ley de Dios, mis hermanos. Noten, la dimensión externa de que nosotros hemos sido cambiados y hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo en el tiempo del fin es el sábado. Esa es la dimensión externa. Lo que estemos guardando el sábado para el tiempo del fin, eso simplemente señaliza que nosotros estamos adorando al verdadero Dios y que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que no son simplemente días, mis hermanos, para el final de este conflicto, sábado o domingo, sino que es una señal de lealtad que sirve para identificar a quienes nosotros adoramos. Así que no son simplemente días, como dicen algunos, no, porque a Dios hay que adorarlos en cualquier día. No son simples días, mis hermanos. Para el fin del tiempo, el sábado o domingo identifican a quienes nosotros estamos adorando. Es la señal externa de afuera que identifica en quién nosotros hemos depositado nuestra confianza y a quienes nosotros estamos adorando. El sábado, como señal, identifica que nuestro corazón está adorando a Dios. Y el domingo, como marca de la bestia, como lo vamos a ver más adelante, identifica que la persona está rindiendo lealtad a la bestia. No son simplemente días, mis hermanos. Isaías 8:16 dice lo siguiente: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es interesante que este versículo, mis hermanos, nos menciona de un testimonio que vamos a notar, o vamos a ver que tiene que ver con los 10 mandamientos de Dios y también nos menciona un sello. O sea que el sello de Dios tiene que estar dentro de la ley de Dios o o el mandamiento que contiene, pues, la característica de un sello. Vamos a ver en Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31 y el versículo 18 dice así: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio. Noten algo muy interesante. Se cita aquí la palabra testimonio, la misma que aparece en Isaías 8:16. Dice 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Así que aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y dice Isaías 8:16, allí habla de un sello. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el mandamiento que sirve como señal o sello de que Dios es el creador de todas las cosas, mis hermanos? ¿Dónde o en qué mandamiento se encuentra? Pues en el santo sábado de Dios, mis hermanos, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Noten, el sello de Dios o el mandamiento o el cuarto mandamiento, que es el sábado, posee 3 características: nombre, Dios Todopoderoso; cargo, creador de los cielos y la tierra; jurisdicción, el universo, mis hermanos. Así que el único mandamiento que posee características de un sello es el cuarto mandamiento, pues, de la ley de Dios. Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirá, en verdad vosotros guardaréis mis sábados. Ahora noten, mis hermanos, lo dice claramente, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. La señal de que nosotros estamos santificados para el fin del tiempo es el sábado del cuarto mandamiento, mis hermanos. Es una señal de lealtad al Dios verdadero. Éxodo 20:12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal. Aquí se repite nuevamente, es algo grandioso. Dice, entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que lo santifico. Así como también la circuncisión era un reflejo externo en Israel, así el sábado es un reflejo de la santificación de Dios en el hombre. Mediante la observancia del sábado es la señal de lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros interiormente, porque estamos en adoración del que hizo los cielos, la tierra y el mar. La señal externa es la parte visible de lo que no podemos ver. El sábado como señal a quien le damos o a quien le rendimos nosotros nuestra lealtad. Noten lo que dice Elena G. de White en Joya de los Testimonios, página 232. La señal o sello de Dios se revela en la observancia
del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En este pasaje, el sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo, mis hermanos. Gloria a Dios por esto. Conflicto de los siglos, página 446, párrafo 1. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Ahora sí, ella cita directamente que el sello es el sábado, mas no dice que que el Espíritu Santo es el sello, sino que el Espíritu Santo es el agente sellador. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador, declara que es el creador de los cielos y la tierra, revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás, mis hermanos. Ahora, observando el mensaje del primer ángel, donde manda que adoremos al que hizo las fuentes de las aguas, el mensaje del primer ángel, la fuente de las aguas, o sea, a Dios, y el día que este mensaje, y el día, y el día, este mensaje posee en él un modismo, el cielo, el mar y la fuente de las aguas, como lo vimos más atrás, que proviene de Éxodo capítulo 20 y el versículo 8. El sábado, la observancia de este es una señal de parte del o a quien nosotros estamos adorando. Es la señal de a quienes nosotros estamos o a quien estamos adorando. Pues la marca de la bestia, al ser una oposición al mensaje del primer ángel, donde dice que el que adore a la bestia y recibe su marca recibirá la ira de Dios, y es obvio que esa adoración es contraria al que manda el primer ángel, ya que estos están adorando a la bestia, pero no en sábado, sino otro día que lo identifique del lado contrario, ya que Satanás pretende que el mundo olvide el día que señala a Dios como creador, falsificando con otro día, pues el verdadero día de reposo, que es el santo sábado de Dios. Apocalipsis 13:8 dice, lo adoraron todos los habitantes de la tierra. Si lo están adorando y hay una señal que identifica a los que adoran, pues no lo están adorando en sábado, lo están adorando pues en domingo, que es la marca de autoridad de Satanás para el fin del tiempo, mis hermanos. Aquí se expresa una adoración para el futuro de los impíos que van a estar del lado de la bestia, adorándole en su falso día de adoración, contrario a lo que él manda, contrario a lo que manda el mensaje del primer ángel. Joya de los testimonios, tomo 3, página 232, dice, la marca de la bestia es lo opuesto a la observancia del primer día de la semana. Esta marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad de la bestia de aquellos que reconocen la autoridad de Dios. Conflicto de los siglos, página 440. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Es simple, o adoras a la bestia y recibes su marca, o adoras y adora en su falso día, quedando así sellado para recibir las plagas, o adoras al Cordero y será sellado para vida eterna. Es aclarar que mientras no se dicte la ley dominical como día de reposo, pues nadie ha recibido la marca de la bestia hasta el momento. Pues porque usted vaya a la iglesia el domingo, a la iglesia y se congregue, pues en nuestra iglesia nadie está recibiendo la marca de la bestia. Cuando se dicte la ley dominical y usted lo observe libremente y deje de observar el sábado así por así, pues ya usted pues recibe lo que es la marca de la bestia, pero mientras nadie la ha recibido. Así que mis hermanos, este tema, yo espero que ustedes pues hayan comprendido un poco acerca de lo que es el sello de Dios y también lo que significa la marca de la bestia.
Dios, mis hermanos, nos ayude a que podamos mantener nuestra lealtad al Dios del cielo. Y eso solamente se consigue a través de, de un afianzamiento en su palabra, un afianzamiento en la palabra de Dios. Y nosotros pues mantenerlo en comunión con nuestro Creador, pues orando, mis hermanos, pues para que nosotros no entremos en tentación. Por eso es que las personas que no han permitido que la lluvia temprana realice un cambio en ellos, mis hermanos, en estos tiempos, cuando se dicte la ley dominical, van a salir pues volando de la iglesia porque no van a poder resistir, porque el Espíritu Santo no ha hecho todavía un cambio en ellos porque no lo han permitido, porque ellos no han permitido que el agente sellador, que es el Espíritu Santo, obre grandemente en sus corazones. Así que mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios nos ayude a que podamos ser sellados para vida eterna y que cuando vengan todas estas cosas de la ley dominical, nosotros podemos permanecer inconmovibles, podemos permanecer del lado de Dios y podemos ser identificados con el sello del Dios vivo, que es el santo sábado del cuarto mandamiento. Dios nos ayude, mis hermanos, y pasen todos pues una linda noche. Amén. ¿Me puede, por favor, hermano Héctor, dar la página de la cita del deseado de todas las gentes en donde la circuncisión es reemplazada por el bautismo? Porque no alcancé a anotar la página. Ok, hermano, déjame buscársela para mencionarse. Sí, Déjame ver dónde fue. como a la amistad. Ok, déjame buscarla aquí. Dale, a darle para atrás. Lo estoy buscando. Sí. Ok, deseado de toda la gente, página 34. Y ya por Párrafo 1. último, y ya por último, también en eventos de los últimos días, la página, por favor, de la cita. Fue la única cita de eventos de los últimos días. Ya como a la tercera parte, ya. Ok, esa está más adelante, ¿verdad? Sí, Yo sí, la ya. quité más adelante. Sí, Ok, déjame buscarla aquí. por favor. Evento de los últimos días. Aquí evento de los últimos días, página 232. Ok, eso es todo. Gracias. Ok, mi hermano. Gracias a usted por estar aquí presente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, por por este hermoso mensaje que escuchamos. Gracias a Dios también. Y gracias a todos ustedes, hermanitos, por acompañarnos. No sé si alguien tenga algún comentario más que quiera aportar. Bueno, de mi parte siento que fue muy claro cuando vimos acerca de que el sello de Dios pues es el día sábado y la marca de la bestia entonces vendría siendo la adoración en el día domingo. Y que en ese momento pues pareciera algo muy sencillo, pero sabemos que en algún punto de esta historia, de nuestra historia, de la historia de este mundo, va a haber una confrontación en cuanto a qué día se va a adorar a Dios, y eso pues lo sabemos porque ya está profetizado. Así que Dios nos bendiga, nos ayude para que en esos momentos nosotros podamos seguir fieles en cuanto a la observancia del Santo Sábado de Dios y sobre todo de la mano de Dios siempre. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la vida y porque nos permitiste en este momento estudiar tu santa palabra y también por las lecciones que acabamos de aprender. Te pedimos que por favor nos acompañes, que cuando llegue este momento en el que haya una confrontación entre tu santo sábado
y el día domingo que por favor tú nos ayudes, nos des la fuerza para poder seguir siendo fieles a ti, Señor, y observar tu santo sábado. Te agradecemos mucho por esta enseñanza que tú nos dejaste en tu santa palabra. Y también, Padre bendito, te quiero pedir por mis hermanos que están aquí conectados, que tú les bendigas en sus vidas, en las actividades que realicen, en su día a día, que por favor les bendigas, Señor, que les guardes de todo mal y también bendigas a sus familias. Y todo eso te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, mis Gracias. hermanos, ujú. Muchas gracias a todos, hermanitos. Dios los bendiga. ¿Ibas a comentar algo? Sí, mis hermanos, les recuerdo que mañana vamos a tener el antepenúltimo tema que se titula El tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo es el tema de mañana. No se lo pierdan, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, amén.